Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es mi página La Tijera y hoy es domingo 25 de mayo del año 2025. Señores, en el año 1959 el dictador Fidel Castro al llegar al poder, ustedes saben cómo llegó al poder la dictadura castrista a través del movimiento terrorista 26 de julio y haciendo una guerra que costó 20.000 vidas en Cuba. Pues nada, en el año 1959 entre las primeras medidas de la dictadura opresora castrista estuvo la expropiación, el robo y el quitarle a los propietarios de compañías estadounidenses y muchos dueños cubanos que con trabajo y con sacrificio llegaron a obtener sus riquezas y a tener sus fábricas y sus negocios y sus centrales azucareros y sus tiendas por departamento y en fin, todo el capital que lograron hacer y que impulsaba a la economía cubana, llegándola a tener como la número 27 en el mundo en el año 1958, pues Fidel Castro en la Plaza Cívica, después más llamada Plaza de la Revolución, reunió a millones de cubanos allí, los cubanos eufóricos, y Fidel Castro iba cantando, hasta casi 380 y tantos industrias y negocios y fábricas y tiendas por departamentos y cines privados y demás, pues iba cantando y decía United Fruit Sugar Company, y el pueblo gritaba al unísono eufórico, expropiada. American Telephone Company, expropiada. Cuban Telephone Company, expropiada. Central Chaparra, expropiado. Y así fue cantando, y mientras se reía y se rascaba la barba, lo que había hecho con Cuba. La antesala de la desgracia que después tuvo el pueblo cubano, porque producto de eso, en el año 1962, después de la crisis de octubre y de un bloqueo naval y aéreo que el gobierno de los Estados Unidos le hizo al régimen castrista, porque peligrosamente tenían cohetes nucleares apuntando hacia territorio estadounidense, haciéndole el juego a la Unión Soviética. Siempre Cuba fue el satélite de la Unión Soviética hasta la caída de esta. Pues simple y llanamente el gobierno de los Estados Unidos, como respuesta después de las conversaciones y las negociaciones del entonces presidente Kennedy y el presidente soviético Nikita Khrushchev, determinó el gobierno de Estados Unidos mantener un embargo que en los últimos años se ha vuelto cada vez más enclenque, pero el régimen castrista nunca compensó a las compañías estadounidenses y a los cubanos que eran propietarios de esos negocios por haberles robado, por haberles expropiado los negocios, pero peor aún, con los años el régimen castrista fue abandonando todos esos negocios y hoy vemos que en La Habana no hay un solo cine, en ninguna cabecera de provincia de aquellos cines que expropiaron, lo que quedan son básicamente las ruinas de aquella industria azucarera que era tan floreciente y que era uno de los principales rubros exportables que tenía la Cuba republicana, pues simplemente no queda nada tampoco. De las demás industrias tampoco. La industria pesquera en Cuba está prácticamente colapsada, dependen de barcos de otros países que son los que hacen las capturas, de los productos que después ni le venden al pueblo, se venden en las tiendas en divisa una mínima parte, se utiliza para los hoteles, para el consumo del Consejo de Estado y de la cúpula castrista, y la mayor cantidad de los productos del mar que se comercializan anualmente en Cuba salen exportados para los mercados globales. El pueblo cubano no puede ver nada de eso. Pero, sin embargo, el régimen sigue hablando de un bloqueo, el régimen sigue hablando que el máximo responsable de las desgracias del pueblo cubano y de la catástrofe económica en la que ellos han hundido al pueblo cubano es por causa del bloqueo. Y no existe tal bloqueo, señores. Todo ha sido un montaje, todo ha sido una gran mentira. El verdadero bloqueo que existe contra el pueblo cubano lo tiene el régimen opresor castrista. Porque después que la gente protesta, ¿por qué le ponen la electricidad a los circuitos y a los sectores? O sea, ¿hay o no hay electricidad? ¿Hay realmente un problema tan grave en el sistema electroenergético nacional y en las termoeléctricas cubanas? ¿No tiene realmente petróleo la dictadura? Estas son preguntas que yo me hago cuando veo que después de que el pueblo protesta, el régimen enseguida manda a poner la electricidad en el pueblo, les dan un poco de arroz, un poco de frijoles, un poco de azúcar para contener a ese pueblo que finalmente, como el régimen no tiene en sus manos la solución a tantos problemas, se volverá a lanzar a la calle como lo hizo el 11 de julio del año 2021, y la vez que lo haga desde San Antonio hasta Maicí nuevamente va a ser incontenible y va a ser la caída final del régimen opresor castrista. Mientras estas cosas suceden en Cuba y el régimen dice que no tiene dinero para poder garantizar las crecientes necesidades del pueblo cubano que está viviendo bajo un país colapsado económicamente, moralmente, ideológicamente y políticamente, pues simple y llanamente el régimen sigue invirtiendo en dinero, no solamente en testaferros como Gabriela Fernández, que fue a dar conferencias a España. A España también fue, y gracias al periodista Mario Pentón nos enteramos de esto, porque a su llegada
de sus vacaciones en España, se encontró en el Aeropuerto Internacional de Madrid de Barajas, se encuentra a Fernando González Llor, uno de los 5 espías condenados en los Estados Unidos, miembros de la Red Avispa, que espiaban para la dictadura genocida castrista en territorio estadounidense y que fueron perdonados, ¿no? Y conmutadas sus penas y liberados el día 17 de diciembre del año 2014 por el entonces presidente demócrata Barack Hussein Obama, que permitió que esos espías que estaban cumpliendo cadenas perpetuas en los Estados Unidos por espiar para el régimen opresor castrista dentro de esta gran nación fueran liberados y fueran enviados a Cuba. Y Cuba los ha premiado, los hicieron héroes, y no solamente los hicieron héroes, muchos de ellos están ocupando altos cargos en las esferas del régimen, como es el caso del espía Gerardo Hernández Nordelo, que es el coordinador nacional de los CDR y se vislumbra como uno de los sucesores del títere dictatorial Miguel Díaz-Canel para ocupar el cargo de presidente de la República de Cuba. Pues nada, Fernando González Llor es el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, una organización del régimen castrista fundada en el año 1962 que tiene como objetivo fundamental aglutinar, organizar, entrenar y financiar a todos los grupos de amistad y de solidaridad con la dictadura castrista alrededor del mundo. ¿Quién se encarga de eso? Las embajadas castristas. Estos centros de inteligencia que alrededor del mundo, con disfraz de sede diplomática, se dedican a socavar la democracia, se dedican a propagar la ideología comunista, la ideología de izquierda, la ideología castrista alrededor del mundo, donde quiera que haya una embajada castrista, ¿no? En los países alrededor del mundo. Vuelvo y le repito. Y son los que aglutinan a todos los izquierdistas, a todos los comunistas, a todos estos guevarianos, a todos estos que tienen la ilusión de que países como España caigan en manos del socialismo y del comunismo. Esto es realmente peligroso. Yo no sé hasta qué punto el gobierno español, ¿no? Y la derecha española y los demócratas españoles, que no tienen nada que ver con la izquierda y con el comunismo, pueden valorar la dimensión del peligro de esta penetración ideológica que el régimen castrista está haciendo en España. No solamente esto, sino también los intereses del castrismo que tienen en España, donde hijos, nietos y otros miembros de la cúpula dictatorial tienen grandes negocios, tienen bufetes de abogados que representan y responden a los intereses castristas no solamente en España, sino en Europa, y están haciendo muchísimo dinero y están lavando muchísimo dinero de la narcodictadura castrista y de la narcodictadura venezolana y de la dictadura sandinista. España se ha convertido en un satélite del comunismo de Latinoamérica, y muchos de los, vuelvo y les repito, de hijos y nietos de miembros de la cúpula dictatorial y de la narcodictadura venezolana sobre todo, están viviendo en España, tienen grandes negocios y grandes intereses de esos regímenes dictatoriales en territorio ibérico, y no sé si será con consentimiento o no de las autoridades españolas, pero sería algo muy importante, algo que el gobierno de los Estados Unidos y la actual administración Trump, y sobre todo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el cubano-americano, hijo de cubanos que han sufrido también estos 66 años, ¿no?, de la dictadura opresora castrista, debían cuestionarle y pedirle a las autoridades españolas que esclarezcan este tipo de situación, porque el gobierno español permite que el régimen opresor castrista tenga tantos intereses en territorio ibérico, y por qué no se toman medidas contra todos estos testaferros del castrismo en España, como es el caso de Manuel Cuesta Nido, el hijo de Liz Cuesta, la primera dama de la dictadura, la esposa del títere dictatorial Díaz-Canel, como es el caso de la hija del testaferro financiero de la dictadura castrista, que tiene un bufete ahí de abogados también en España, tiene una tienda en una de las zonas más exclusivas de Madrid, y también el caso de Héctor Castro Santana, que es sobrino nieto de Fidel Castro y nieto de Ramón Castro Ruz, que es el que tiene todo el negocio ahí, maneja todo lo que son los habanos y Cubarrón, todos los negocios de ron y habano de la dictadura castrista, no solamente en España, sino en toda Europa y más allá. Tenemos que seguir alzando nuestra voz, tenemos que seguir denunciando el castrismo, tenemos que seguir desenmascarando la realidad que hay detrás del falso bloqueo, la realidad que hay detrás de una falsa revolución que le ha prometido al pueblo cubano prosperidad, bienestar, mejores condiciones de vida, vivir en libertad, vivir con dignidad, y lo que ha hecho es empobrecer más a Cuba, condenar al pueblo cubano a la miseria, condenar al pueblo cubano a la represión, condenar al pueblo cubano a toda la desgracia que hoy los cubanos tienen que sobrevivir bajo esa feroz
y sanguinaria dictadura opresora castrista que tras 66 años ha convertido a Cuba en el basurero de América, ha convertido a una isla que fue próspera hasta el año 1959 en uno de los países más pobres y miserables, no solamente del hemisferio occidental, sino del resto del mundo. Por eso vamos a seguir alzando nuestra voz, por eso vamos a seguir denunciando al castrismo y a todos sus cómplices dentro y fuera de Cuba, para que el mundo conozca la realidad de lo que sufre el pueblo cubano bajo la dictadura opresora y genocida castrista. Les deseo a todos una linda semana, un inicio de semana, muchísimas bendiciones, los seguiremos manteniendo informados de La Tijera y los invito también a que nos visiten y que se suscriban a nuestro canal de YouTube La Tijera News, a nuestra cuenta de Instagram La Tijera News, a la cuenta en X también La Tijera News, y también que visiten nuestra página web www.latijeranews.org. Les deseo una linda semana, que Dios me los bendiga, gracias por seguirnos, compartan esta directa, compartan todas nuestras publicaciones para que el mundo pueda conocer la realidad de lo que sucede en Cuba, no como lo hace la prensa del oficialismo, ni la prensa fake news al servicio de la izquierda y del comunismo global, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes nos caracterizan. Que Dios me los bendiga y tengan una buena semana. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera.